Buenas noches. Las relaciones entre el gobierno y las FARC están atravesando un periodo de tensión provocado por el polémico fallo de la Corte Constitucional que le permitió al Congreso de la República debatir cada uno de los puntos del acuerdo de paz. Esta decisión de la Corte enredó las relaciones. Además, la controversia sobre la ley de tierras le agregó calor a la discusión entre gobierno y FARC. En este momento, las FARC se encuentran dialogando sobre la manera de enfrentar la actual situación y salvar el proceso de paz. Nuestro invitado de esta noche es el señor Jesús Santrich, miembro del secretariado de las FARC y uno de los negociadores de esa guerrilla en La Habana. Señor Santrich, muy buenas noches. ¿En qué situación estamos atravesando? Buenas noches a usted y a todos quienes siguen este programa. Yo diría que la situación en que estamos es en el limbo, porque hay una cantidad de indecisiones y de incertidumbres por resolver con esto que ha hecho la Corte. Parece que han decidido ayudar a hacer trizas el acuerdo, pero bueno, yo creo que aquí hay la decisión, la voluntad de sacar adelante este sueño de paz que tiene la mayoría de los colombianos. Pero mire, sobre este tema, señor Santrich, usted debe saber, o bien debe saber, que desde ayer se logró un acuerdo en los partidos de la coalición de gobierno en el sentido de aprobar, cuando llegue a su consideración, todo el acuerdo de paz sin realizar un debate tema por tema, punto por punto. Sí, lo que pasa es que eso es una parte del problema. Haberle dado un golpe al fast track con ese procedimiento que haría imposible terminar uno solo de los acuerdos. Pero repito, esto es parte porque es que están en vilo alrededor de 13 cuerpos normativos que tienen que pasar por la Corte Constitucional, a los cuales perfectamente puede la Corte objetarlos. Entre ellos está, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces esto nos coloca en una situación de incertidumbre jurídica, de inseguridad jurídica, por poner un ejemplo. Pero esta incertidumbre, señor Santrich, ¿qué la produce? Si hasta ahora únicamente un fallo se ha producido y el fallo no elimina absolutamente nada de lo que estaba convenido. Lo único que ha hecho es abrir la opción de que el Congreso intervenga, si lo desea hacer, en la discusión de cada uno de los artículos del proceso de paz. Es que como estaba garantizada la intervención del Congreso para mejorar incluso lo acordado, para desarrollarlo. Pero usted sabe que en el Congreso también hay figuras que se le quieren atravesar al acuerdo. Imagínese usted, por ejemplo, debatiendo 140 artículos de la ley que va a reglamentar el acto legislativo de la JEP. Cada senador con 120 ocurrencias como proposiciones. Eso se haría interminable. Definitivamente enredan el procedimiento fast track. Y lo que se ha producido es un fallo político. Para mí no es un fallo jurídico, sino un fallo político que más o menos uno ve que hay una intención de obstruir el acuerdo en esa mayoría que ahora está configurada en la Corte Constitucional. Ojalá eso cambie, ojalá no se produzca esa fatalidad de que entonces se comience a objetar y a desbaratar los 13 cuerpos normativos que están ahí en vilo. Pero yo le repito, señor Santrich, mire, la coalición de gobierno, que es absolutamente mayoritaria en el Congreso de la República, ha convenido en que cuando llegue a su discusión el proyecto se votará en bloque y no habrá discusión artículo por artículo. Lo que la Corte abrió
fue la opción de que el Centro Democrático, que fue el partido que demandó, pueda intervenir cuando lo desee en la discusión de cada artículo. Pero obviamente, si esto termina en un plan dilatorio, la coalición de gobierno lo impedirá. Para eso tiene mayorías, según han dicho la misma coalición. Sí, correcto. Esa es una buena decisión del Congreso. Se ve que hay voluntad política en esa coalición mayoritaria y esperamos que tenga los resultados que se desean. Es decir, que el fast track, que es un procedimiento rápido, no termine convertido en un proceso de ralentización del procedimiento. Si es así, si ocurre así, señor Santrich, ¿el acuerdo estará totalmente a salvo? Bueno, hay que esperar la parte práctica ahí dentro del Congreso, a ver cuál es el comportamiento en materia de proposiciones y en materia de obstrucciones, porque hay toda la posibilidad de que el Centro Democrático actúe contra el acuerdo. Vamos a ver en la vida práctica qué ocurre sin entrar en especulaciones. Y repito, más allá de esa situación, está abierta la posibilidad que esa mayoría que está ahora en la Corte actúe con fallos políticos en contra de cuerpos normativos como el que expliqué ahora, el de la Jurisdicción Especial para la Paz o la ley misma de amnistía. Pero ustedes tienen temor de que si eso ocurra, se coloque en riesgo, en peligro todo el proceso de paz. Claro, porque si con el peso del nuevo magistrado que ha entrado, la balanza se inclina en contra de un procedimiento de reconciliación, lo que va a ocurrir es que se puede mandar al traste la amnistía, se puede mandar al traste la Jurisdicción Especial para la Paz y la insurgencia que quiera dar el paso a la legalidad entraría a una situación de inseguridad jurídica absoluta. Estaríamos cobijados ya por el acto legislativo número 1 de 2012 que pretende colocarnos en el banquillo de los acusados, mandarnos a la cárcel y quién sabe qué otras cosas más. Pero usted también sabe, señor Santrich, que todos los demás fallos de la Corte Constitucional con respecto al proceso han sido aprobatorios, incluyendo ratificar constitucionalmente la vigencia del mismo proceso de paz. ¿De acuerdo? Usted sabe que el nuevo magistrado ha prejuzgado ya también en contra del conjunto del acuerdo, incluso de esta ya bastante mencionada Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí ya hay un enemigo del proceso. Entonces, no podemos entrar en esta situación. Por cuenta mía, yo pienso que si el manejo de la paz corresponde al alto gobierno, pues el presidente de la República debe asumir esas facultades que le da la Constitución para sacar adelante un acuerdo que ya está cobijado por un acto legislativo, un acuerdo que ya ha sido radicado en Berna, que ya también ha sido declarado unilateralmente por el gobierno ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Ustedes han tenido ocasión, señor Santrich, de conversar con el gobierno sobre este punto preciso? Sí, estamos en conversaciones. El gobierno es respetuoso de las determinaciones de la Corte, muestra optimismo frente a las decisiones que puedan tomarse a futuro, pero las desconfianzas son de nosotros, que somos los que estamos en la posibilidad de ser aplastados por las decisiones de esa Corte. ¿Qué significa en la práctica, señor Santrich, desconfianza? Desconfianza sencillamente es no tener crédito en los procedimientos que se puedan adelantar en esa instancia. Mientras se producen todos los fallos que deben presentarse por parte de la Corte Constitucional, ¿usted diría que el proceso está suspendido o cómo? Bueno, nosotros, por ejemplo, hoy estamos trabajando aquí tratando de cerrar un acuerdo sobre el decreto ley de acceso a la tierra. Sí. Hay otras actividades con el gobierno tratando de adelantar implementación de acuerdos. Esto no se ha paralizado, pero sí prevemos que puede haber una recalendarización
si no se resuelven situaciones de inseguridad jurídica, de inseguridad personal y de inseguridad socioeconómica. Ya, hasta el momento, por ejemplo, la amnistía que fue aprobada, que ya estaba en vigor a 30 de diciembre, no ha sido plenamente ejecutada y hay muchos compañeros todavía en las cárceles. Entonces, ¿cómo podemos dar un salto hacia adelante si no se ha cumplido con una ley que quizá es la más detallada de todas las amnistías que ha habido en el mundo? Entonces, necesitamos seguridad. Mientras nosotros nos hemos replegado hacia las zonas y puntos transitorios de normalización, las bandas criminales, el paramilitarismo, como lo quieran llamar, se sigue expandiendo hacia las zonas que nosotros hemos dejado. Ya se han dado asesinatos de muchos dirigentes populares, quizá unos 120 desde noviembre hacia acá, y ya han caído también acribillados familiares de guerrilleros y guerrilleros. Entonces necesitamos seguridad también física y necesitamos saber hacia dónde van a transitar los guerrilleros el día de más 180, dónde van a vivir, dónde van a sembrar, porque si no seguiríamos en el proyecto Escalona, que es con la casa en el aire, ¿no? Pero, a ver, señor Santrich, primero, en la ley de tierras, usted conoce que el gobierno decidió dividir en dos partes esa ley. Una que va a ser expedida a través de un decreto ley que sale antes del viernes, y otro a través de un proyecto de ley que va a ser presentado al Congreso. Es decir, no parece que eso haya sido descartado. No, estamos en discusiones. Nosotros cuando hablamos de acceso a la tierra y derechos de uso, estamos reivindicando fundamentalmente a las personas que no tienen tierra o tienen tierra insuficiente. Estamos reivindicando la necesidad de impulsar el desarrollo de las zonas de reserva campesina. Estamos tratando de hacer un buen cierre de frontera agrícola que le dé garantías no solamente a los campesinos, sino a las poblaciones afrodescendientes y a los pueblos indígenas. Y ese es nuestro propósito. No queremos que a través de un decreto ley de acceso a la tierra terminemos validando las IDRES o terminemos validando la expansión del latifundio o la extranjerización de la tierra. Alrededor de eso giran las discusiones, pero yo creo que son discusiones que se pueden llegar a buen puerto. Me parece que en el día de hoy vamos a dar una buena noticia en ese sentido. Creemos que el decreto ley de acceso a la tierra, de formalización de la tierra, de creación del fondo de tierra, va a tener luz verde para seguir hacia adelante. ¿Unos qué? Luz verde, como bueno, cuando el semáforo cambia de luz roja a verde. Sí, es decir, ya en el tema de tierras, que fue ya acordado, además, el primer punto de acuerdo de La Habana, la situación va bien. Sí, lo que nosotros creemos es que las decisiones para la implementación son muy tardías. El acuerdo sobre reforma rural integral fue firmado hace más de 4 años y desde entonces se debió comenzar a diseñar los actos legislativos, las leyes o los decretos que se requerían para implementar, pero hemos esperado hasta el último momento, ya casi en el límite de las facultades extraordinarias del presidente para presentar los proyectos normativos, y eso nos trae complicaciones. Recuerde que muchos de estos cuerpos normativos tienen que pasar obligadamente a la consulta previa, que es una necesidad y que además es un derecho de los pueblos étnicos, y esto requiere tiempo, requiere reflexión. Es la crítica que hacemos, hay mucha demora y eso conduce a que haya improvisación. Pero repito, estamos tratando ya de resolver las diferencias que teníamos y yo tengo la certeza que en la noche de hoy puede haber humo blanco. Sobre la tierra, sobre la tierra. Sobre la ley de acceso a la tierra, sobre el decreto ley de formalización, sobre el decreto ley que crea el fondo de tierras. Ok. Ahora, mire, sobre el tema de la amnistía, señor Santrich, usted bien sabe que el gobierno y los jueces de la República ya la concedieron a muchísimos de sus compañeros. Sí,
a muchísimos, a cuentagotas, casi que a guerrillero y medio por día, cuando ya debieran estar todos fuera, que es el compromiso que existe en el Acuerdo de La Habana. Al día siguiente de firmarse ese decreto debieron comenzar a salir todos los combatientes, hombres y mujeres, pero esto ha sido muy lento. Después de que se hizo la ley de amnistía, tocó hacer un decreto de regularización que es casi un código de procedimiento penal, y eso no bastó, y tocó sacar una resolución y hacer certificaciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y hacer actas de compromiso. Esta es la ley de amnistía más reglamentada que hay en el mundo y la más demorada para hacerse efectiva. No hay todavía ni un cuarto de los combatientes que aspiran a salir de las cárceles fuera de ellas. Yo pienso que por vía de la amnistía de jure no han salido más de 220 combatientes. Bueno, pero ahí va, es decir, despacio y lento como la gran mayoría de las cosas en el país, pero ahí va, ahí va. Sí, pero lo que pasa es que cuando los jueces de ejecución de pena inventan argumentaciones adversas a lo que está en la norma, lo que se está produciendo es denegación de la justicia y contra un derecho esencial que es el de la libertad. Entonces eso es lo que han tenido que sufrir nuestros compañeros y compañeras en las cárceles. Recuerda que hace unos días se presentó un grave hecho, una de nuestras compañeras perdió a su hijo porque no le dieron la posibilidad de salir cuando ya la amnistía está aprobada. Ahora mire, señor Santrich, en esta primera parte hemos hablado sobre las obligaciones del gobierno. Ahora hablemos, después de comerciales, de las obligaciones de las FARC en materia de entrega de caletas, en materia de entrega de armas, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento, después de comerciales. A ver, señor Santrich, ¿qué hay de la entrega de armas? ¿Eso quedó aplazado? No, y a mí, fíjate tú, que nosotros desde el momento mismo en que dimos paso a las zonas de preagrupamiento, que no era un aspecto pactado y sin embargo expresamos nuestra voluntad política de paz dando ese paso, ya desarticulamos el plan estratégico militar. Luego, cuando entramos a las zonas y puntos veredales de normalización, sin que estuvieran siquiera iniciada la construcción de los campamentos donde íbamos a vivir, pues con mayor razón no hay posibilidad de colocar las armas nuevamente, su uso en la política. Es decir, nosotros estamos como en grandes containers metidos con todo y armas que están totalmente registradas por Naciones Unidas. Es decir, ya aquí el tema de las armas no es un problema en la implementación del acuerdo. Estamos es como dándole tiempo al gobierno a que cumpla con su parte. A esta fecha y ya faltando pocos días para el 30 de mayo, hay una sola zona veredal con un campamento terminado, que es la zona de Pondores, y sin embargo nosotros estamos ahí contribuyendo, ayudando, y han sido depositadas en los contenedores más de 1000 armas y está toda la disposición nuestra para proceder con la dejación de armas tal y como se acordó en La Habana. Las caletas, hemos dicho, son alrededor de 900. El problema es que eso implica una logística enorme para recogerlas, pero eso ya pues está en manos de Naciones Unidas, el manejo del procedimiento que se requiere para hacer efectiva esa tarea. Pero, a ver, varios puntos. Primero, las zonas veredales. El término está a punto de cumplirse. ¿Qué va a pasar con los guerrilleros que están inmovilizados viviendo ahí? Bueno, esa es la pregunta que hay que hacerle al gobierno. Nosotros lo que hemos dicho es que esas zonas y esos puntos deben ser la base de inicio de la reincorporación económica y social de los guerrilleros y guerrilleras. Por eso te digo, no podemos seguir en el plan Escalona, con la casa en el aire. Me parece que esos son los escenarios que deben ser garantizados por el gobierno para que los combatientes hagan una reincorporación adecuada y no se vaya a generar un desorden que más adelante tengamos que lamentar. Es decir, ¿usted cree en este momento, como vocero de la FARC, que el cronograma debe alterarse en el sentido de extender
algunos de los periodos que debían terminar pronto? Bueno, estamos trabajando intensamente porque se cumplan los tiempos, pero el problema no está en nosotros. Estamos tratando de flexibilizar y darle espacio al gobierno para que cumpla con sus obligaciones. Ya hay una cantidad de necesidades objetivas para que la reincorporación sea cierta y que además no vaya a producirse un fracaso. Yo estaba explicando hace un momento, se requiere que la totalidad de los guerrilleros que están cobijados por los beneficios del acuerdo estén fuera. Se requiere que todos los guerrilleros que están en las zonas y puntos veredales pues tengan garantía de vida y tengan garantía también de trabajo, de realización de sus proyectos. Me parece que el gobierno tiene que acelerar eso, el cumplimiento de esos compromisos, y con eso pues vamos andando en positivo. Pero entonces, ¿sí es usted partidario, la FARC-BENC, que es necesario prorrogar la vigencia un tiempo de las zonas veredales? Yo particularmente pienso que estos tiempos no dan para que el gobierno alcance a cumplir las obligaciones que garantizan una reincorporación adecuada, y pienso que hay que darle el tiempo que necesite. ¿Cuándo debían terminar las zonas veredales? ¿Cuándo debían expirar? A 1 de junio, pero como te digo, ni siquiera se ha terminado de construir los campamentos donde debíamos habitar. Es decir, primera necesidad, prorrogar la vigencia de las zonas veredales. Me parece que es una necesidad y que eso pues lo debe entender el país. No se trata de un capricho de nadie, sino que son condiciones fácticas, reales, que se han presentado, que no permiten que se dé el proceso de reincorporación según como está en los tiempos del acuerdo. ¿Y cómo va el proceso de entrega de las caletas, señor Santrich? Pues ya se hizo la declaración de cuántas hay. La mayoría obviamente están en puntos remotos, de difícil acceso. Entonces yo pienso que eso se debe demorar un par de meses. Ojalá que Naciones Unidas pueda acelerar ese procedimiento, pero esas son de las cosas que requieren una logística bastante grande. Eso no se puede improvisar. Es decir, la entrega está hecha, está el compromiso, está la declaración de esas caletas. Falta el procedimiento logístico, técnico, mecánico para recoger las caletas. Es decir, señor Santrich, en resumen, por todas las cosas que usted ha dicho y todas las cosas que los televidentes saben que están ocurriendo, todo indica que el proceso, antes de que se ponga fin a todo, se va a prorrogar más allá de lo previsto. Te estoy diciendo que nosotros tenemos una voluntad inmensa de que se cumplan los tiempos, y hoy mismo estamos en ese debate viendo a ver cómo es posible. No quisiera adelantarme a decir no se va a cumplir. Yo, desde mi punto de vista, creo que hay que darle tiempo a Naciones Unidas para que haga la recogida de las caletas y al gobierno para que brinde ciertos seguros que se necesitan para la reincorporación de manera adecuada. Usted dijo hace un momento, señor Santrich, que no veía la paz en peligro. La pregunta para nuestros televidentes es la siguiente. ¿Ustedes qué opinan del proceso que está viviendo, del momento que está viviendo el proceso de paz con las FARC? Uno. No, yo no he dicho que la paz no esté en peligro. Siempre hay peligros sobre el proceso. Y yo señalé, por ejemplo, la presencia del paramilitarismo que está actuando contra la dirigencia popular y está actuando ya contra la guerrilla. Eso hay que resolverlo. Esa es una espada de Damocles que está pendiendo de manera muy peligrosa sobre el corazón del proceso. Entonces, señor Santrich, ¿sí está en peligro el proceso? Claro, todos los días está en peligro y es lo que nosotros queremos resolver, que se den los seguros para que esto tome buena marcha. La pregunta para nuestros televidentes, señor Santrich, es esta. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, en que el gobierno acelere
todas las medidas que deba tomar para evitar el riesgo que está corriendo el proceso de paz y que la paz se logre finalmente en este país, sí o no? Claro, estoy yo y la organización de acuerdo absolutamente en que aceleren la marcha, y nosotros también estamos en plena disposición a ir concomitantemente con esas decisiones que tome el gobierno. Señor Santrich, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación para hablar sobre este tema que obviamente es de interés nacional. Bueno, entonces ya saben, tenemos disposición de paz, estamos marchando hacia adelante, pero el éxito de este proceso no depende solo de las FARC, fundamentalmente depende que se cumplan los compromisos que están en el acuerdo. Pacta sunt servanda, señores. Sí, señor. Muchas gracias, don Jesús Santrich, miembro del secretariado de la FARC. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, en que se garantice la seguridad del proceso de paz para que terminemos con 50 años de guerra, sí o no? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del mundo, edición central del Noticiero CM.